Como también los que venimos sabemos, ha estado hablando sobre la familia, el origen, su origen bíblico, su lugar en la vida cristiana, su propósito, todas esas hermosas bendiciones que trae el estar en familia, aun cuando aquellos que están en soltería, pero con el anhelo de casarse, aún se les ha dado herramientas y consejos de parte de la palabra del Señor para procurar entonces un matrimonio saludable. En estos momentos él comenzó hace poco también con la crianza de los hijos, tema importantísimo, pero también nos ha parecido importante hablar sobre el don de la soltería. Miren cómo la Biblia lo llama, es un don. Y esto sobre todo, ¿qué pasa si yo estoy en una edad donde en estos momentos puede ser que enviudé, puede ser que, bueno, por alguna circunstancia estoy separado? Significa que yo no soy pleno en Cristo. O sea, el único propósito de la vida del ser humano es buscar matrimonio. Y si ya yo no estoy en edad de buscarlo, o simplemente no me siento en este momento con el deseo de contraer matrimonio, significa que soy una clase extraña en la iglesia. Si de alguna forma usted ha sentido que tal vez el estado matrimonial no es el estado donde se encuentre, y si usted ha dudado de que entonces estoy mal, bueno, esta clase pretende dar entonces el consejo bíblico, lo que enseña la Escritura con respecto a la soltería y el don. Pero sobre todo para entender nuestra plenitud en el Señor. Vamos a orar y pedimos la bendición del Señor para esta clase. Mientras, antes de orar, por favor ubiquen su Biblia, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y oramos. Te damos las gracias, Señor, bondadoso creador del cielo y de la tierra, que nos permites en tu misericordia y gracia poder reunirnos acá a estas horas, Señor, para tener un tiempo de escudriñar y ver lo que tú nos quieres decir, Señor, para la vida. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das. Te queremos pedir, Señor, que mientras se expone tu palabra, nos ayudes a tener oídos sensibles, nos ayudes y nos des oídos para oír, de tal manera que tu verdad se asiente en nuestra alma y vivamos para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, leo para ustedes, me sigue. Como todas las cosas, nótenlo como lo enseña el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice allí Pedro? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro está aquí enseñando a la iglesia sobre la plenitud y suficiencia que tienen los creyentes al conocer al Señor como su Salvador. Incluso también el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, versículos 9 al 8, Pablo da una asombrosa declaración sobre la generosa y suficiencia gracia de Dios derramada en los creyentes. Pablo dijo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Note lo que también recalca el apóstol Pablo, e igual que Pedro, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Algunos dicen que la palabra suficiente que usa el apóstol Pablo allí es una palabra que significa o que puede traducirse como autosuficiencia. Es decir, que la gracia de Dios es suficiente para suplir lo que los creyentes necesitan. Todo lo que es necesario para la vida y para la plenitud les ha sido dado a los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos haciendo alusión a esto? Porque, como dije al principio, ¿qué pasa si yo todavía no estoy en el estado matrimonial? ¿Qué pasa si, bueno, pudiera ser porque estoy en una edad donde ya no lo deseo? Pudiera ser porque siendo joven no estoy llamado, no tengo esa vocación para tener matrimonio. O sí, deseo casarme, pero bueno, no es tan fácil así, ¿verdad? Y simplemente no he conseguido a la persona con la cual me pueda casar. Significa que soy un cristiano de segunda categoría. Significa que soy una persona que la iglesia debería tener cuidado, miedo, qué sé yo. La Biblia enseña que los cristianos tienen todo lo que es necesario abundantemente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que si yo pudiera ser un cristiano, o si yo estoy en este momento sin casarme, no significa que estoy incompleto. No significa que soy un cristiano de menor categoría. No significa que debo estar viviendo la vida frustrada. Si tengo a Cristo, tengo todo lo necesario. Esa palabra que significa esa suficiencia de la gracia de Dios que usan Pablo y Pedro, significa que ella es suficiente también e independiente de las circunstancias externas y de fuentes externas que puedan proveer cualquier cosa. Como una persona, yo que soy casado hace 18 años, gracias al Señor, puedo hablarles de la fuente de bendición que es mi esposa para mí. Sin embargo, la Biblia enseña que la gracia de Dios es más suficiente que el estado matrimonial. Eso es importante nosotros reconocerlo también en el entendimiento, en el espectro de la teología familiar. El Nuevo Testamento entonces afirma que los recursos espirituales de los creyentes, proporcionados generosamente por la gracia de Dios, son suficientes para todas las demandas de la vida. Pero pastor, realmente yo no me siento así, pleno, lleno. Bueno, eso es un problema de otro tipo. Pero si yo fuera un creyente soltero, si tu hermano o hermana eres un creyente soltero, no puedes acusar de que tú no eres pleno en la vida porque quizás no te ha dado el Señor, la hermana o el hermano que tú necesitas para la vida. No, Él dice que te ha dado algo mucho más que eso. Te ha dado a Jesucristo y toda su gracia. Lamentablemente, a pesar de que en la revelación de Dios es clara, con la tremenda generosidad del Señor, los cristianos de alguna forma terminamos adjudicando o acusando a Dios de que Él es tacaño y que a veces no nos da todas las cosas que necesitamos, que a otros le da mayor o que es tacaño para nosotros. Algunos creyentes, en el mejor de los casos, inclusive pueden decir, bueno, sí, es verdad, yo no dudo que Dios me ha dado toda la gracia para la justificación. Aquí se ponen espirituales, conocen de soteriología y teología. Sí, Dios me ha dado todo para la justificación. Yo no dudo de que en Cristo soy salvo, pero no es suficiente para la santificación. O a veces, bueno, sí, yo creo que sí es suficiente para la justificación y para la santificación, pero no es suficiente para la glorificación. Bueno, sí, de repente sí entiendo que Dios me ha dado todo en Cristo para justificación, santificación y glorificación, pero no es suficiente
para la vida diaria. Eso, mis hermanos, según el testimonio de las Escrituras, debe ser un concepto que debemos sacar de nuestra mente. El Señor en su gracia ha sido suficiente, generoso y abundante para que tú seas pleno en Cristo Jesús. Pablo también le recordó enfáticamente a los creyentes de Colosa sobre la plenitud que gozaban ellos en Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que si una persona ha conocido al Señor, ha sido salvado por Él, ha tenido la dicha de tener el perdón de todos sus pecados, que ahora es sellado por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, tiene esperanza de vida eterna, entonces no necesita de alguien o algo para disfrutar de plenitud en Cristo Jesús. Nota, hermanos, que eso va en muchos detalles. Por ejemplo, aquellos que legítimamente pueden estar anhelando el matrimonio. Aunque es un anhelo legítimo, tú tienes que entender que hasta que el Señor en su bondad te permita satisfacerlo, tú debes gozar de plenitud en Cristo Jesús. Inclusive, digamos que soy un matrimonio, ¿verdad? Y providencialmente, dolorosamente, tengamos que pasar porque no tenemos hijos. Es verdad, quisiéramos tener hijos, quisiéramos tener esa bendición de tener un hijo entre nosotros, pero por alguna razón de la soberanía divina no se me ha permitido todavía. Significa que ese matrimonio está destinado a la infelicidad. Significa que esos hermanos están destinados a vivir de forma frustrada por el resto de su vida. Si bien el deseo legítimo de tener hijos, y probablemente el Señor, o por alguna razón que el Señor no lo haya permitido hasta este momento, estos creyentes no deben dudar de la suficiencia, generosidad y riqueza espiritual que tienen en Cristo Jesús. Así que noten, hermanos, que el problema entonces con respecto a veces el matrimonio, la soltería, los hijos o cualquier otro anhelo legítimo que uno pueda tener, la familia y todas estas cosas que se nos enseñan constantemente dentro de los círculos cristianos y que son importantes, no pueden tener un lugar que le corresponde solo a Cristo Jesús. Y tú y yo podemos disfrutar de esa plenitud. Porque la plenitud no está en tener una esposa, o tener un esposo, o tener unos hijos, o tener este trabajo, o tener por fin una casa propia, o por tener vehículo, o mudarme a un lugar mejor. La plenitud del creyente descansa en el Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Es más, no lo estoy diciendo que sea así, pero pudiera ser que esa insatisfacción, esa inquietud que estoy viviendo, probablemente sea la razón por la cual el Señor no haya provisto eso que tanto anhelas, ya que lamentablemente el corazón es engañoso y perverso, terminamos deseando, anhelando más cosas fuera de Jesucristo. Y tu carrera cristiana se ha visto obstaculizada, distraída. El valor que le debes dar al Señor no ha sido precisamente porque por esos anhelos se han desviado los afectos de tu corazón, los afectos de tu alma. Y probablemente el Señor no lo ha permitido para que aprendamos a tener el contentamiento, la plenitud que solamente podemos disfrutar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Teniendo eso en cuenta, veamos algunas cosas sobre qué pasa si todavía no me he casado. ¿Es mejor estar casado? ¿Es mejor estar soltero? ¿Es mejor? ¿Cuál es el mejor estado? ¿Cuál es la mejor condición? Vamos a ver 5 ventajas que tiene la persona soltera. Y también lo que enseña la Biblia, porque Pablo lo enseña, el capítulo por excelencia de esto, quizás en 1 Corintios, capítulo 7, en ese mismo capítulo, Pablo enseña que eso es un don.
El matrimonio es un don, pero la soltería también lo es. Y así que como en las últimas semanas hemos dedicado a enseñar sobre el matrimonio, sus bondades, su propósito, cómo tenerlo bien, cómo recuperarlo, cómo cultivar un buen matrimonio, también queremos enseñar cómo si tu estado no es el del estado matrimonial, sino el de la soltería, también es un don divino, apreciarlo, atesorarlo como lo que debe ser y ver las ventajas que enseña la palabra del Señor con respecto a eso. 1 Corintios capítulo 7, que como le dije, el capítulo por excelencia en cuanto a este tema. 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 40, va a ser el contenido, pero vamos a ver algunas ventajas. Veremos entonces 5 ventajas que nos permite la soltería y que tú como creyente puedes, si estás soltero, puedes aprovechar y poder disfrutar de tu plenitud en Cristo. Número 1, primera ventaja, menos necesidad que apremia. Versículos 25 al 28a. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Una nota rápida, cuando Pablo dice esto, no está diciendo que él, no está afirmando que él tiene una opinión que Cristo no tiene. Lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es que no hubo un mandamiento expreso del Señor o un comentario expreso del Señor en su ministerio en vida, pero que él como apóstol del Señor está hablando con la autoridad de él. Ahora, versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicciones de la carne y yo os quisiera evitar. Pablo define la soltería como algo bueno. Cuando dice que es bueno, se refiere a que es positiva, inclusive ventajosa. Le da también una connotación de comodidad. ¿Por qué? Pablo dice a causa de la necesidad que apremia. Para algunos, esa frase, la necesidad que apremia, dicen que probablemente en Corinto o en ese momento, en el primer siglo, para esas personas, estarían pronto a sufrir una persecución. Y obviamente no hay que ser muy teólogo para reconocer que si toca tener que ser perseguido, tener que correr o huir por la fe, es mucho más sencillo huir soltero. Y que no es nada fácil, como ha pasado en la historia del cristianismo, para una familia, una mujer, tener que ver cómo su esposo es perseguido, torturado, apresado y después muerto. Tener que quedar viuda y con 3 muchachos que mantener. Entonces, en ese aspecto, es una situación, viendo que probablemente haya una persecución, si es que ese es el caso. Otros dicen que probablemente habría una hambruna para ese tiempo, o sea, una escasez, una inflación. Nosotros no sabemos qué es eso, ¿verdad? Trate de imaginárselo. Obviamente sería muy distinto tener que buscar comida para uno que tener que buscar para 4 bocas más, por ejemplo, o zapatos para todos, o ropa para todos. Todo lo que tiene que ver. Pablo está simplemente diciendo que reconociendo la necesidad que apremia, también en Corinto sabemos que la mayoría eran pobres. Y hay que ver las dificultades que trae la pobreza también para una familia. Pablo dice que entonces
La primera ventaja que tiene alguien que está en soltero en tiempos especiales, como probablemente la persecución, la escasez, el costo de la vida, es ventajoso estar soltero. Número uno, entonces, una bendición que tú puedes disfrutar por el hecho de estar soltero. Segunda ventaja, versículo 28b, dice, leando desde el 28, más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Segunda ventaja que tiene un soltero, menos aflicción de la carne. ¿A qué se refiere menos aflicción de la carne? Bueno, obviamente se trata del pecado que aún mora en todos los creyentes. En todos los creyentes, y gloria a Dios, por más piadoso que este hermano o hermana sea, al final de cuentas van a tener que combatir con algo, el pecado que queda en todos los creyentes. Al casarse, el pecado va a ser una de las cosas que va a surgir dentro del matrimonio. Es cierto que hay romanticismo, hay bendición, yo soy testigo de eso, hay muchas ventajas y bendiciones de estar casado, pero es inevitable, ineludible, es una falsa expectativa creer que no va a venir el problema y en razón del pecado que mora en todos los creyentes. Hay muchas aflicciones de la carne. Aparecerá, por ejemplo, las peleas, las discusiones, la ira, el egoísmo de cualquiera de los dos cónyuges, acciones pecaminosas de varios tipos, la mentira aparece dentro del cristiano, dentro de las parejas, pecados ocultos. Pero es que yo no sabía que él era así. Yo no sabía que ella era así. Bueno, bienvenido al mundo real. Pecados ocultos, el orgullo, la inconstancia, el desamor del esposo, la falta de sujeción de la esposa y un sinfín de manifestaciones de los pecados de la carne que saldrán a relucir dentro del estado matrimonial. No solamente esa aflicción de los pecados personales que se evitarían, sino que eso añádele aflicciones propias del ser humano de vivir en un mundo caído. Por ejemplo, aparecerá la enfermedad, la muerte, problemas con la familia extendida, el desempleo, la pobreza, todo ese tipo de circunstancias y problemas que hay de vivir en un mundo caído. Esto quiere decir, ¿verdad? Antes de estar idealizando, los creyentes debemos tener cuidado de idealizar las cosas como algo muy perfecto, que el matrimonio no resuelve ningún problema, más bien los intensifica. Y digo, hermanos, estamos viendo o la Biblia nos muestra también esa esfera realista del matrimonio. Y es importante que los creyentes la tengan presente. Estas aflicciones, como las que he comentado, como muchas más, pueden llegar a ser un obstáculo verdadero que evite la consagración del creyente a su Señor. Y Pablo está diciendo, a veces será más ventajoso estar soltero. Esa es una segunda bendición que tiene aquella persona que está soltera. Cuando tenemos muchas aflicciones, obviamente la fe desmaya, no se tiene el brillo que debería tener y resulta en muchos obstáculos. Segunda bendición que tiene el soltero. ¿Cuál fue el primero? Menos necesidad que apremia. La segunda, menos aflicción de la carne. La tercera, menos distracción con el mundo. Ojo, por cierto, acuérdense que estamos viendo ventajas que dice la palabra del Señor. Son ventajas que dice la palabra del Señor. Versículo 29 al 31. Menos distracción con el mundo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta
Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo que se pasa. Por ese carácter pasajero que tienen todas las cosas de este mundo, inclusive las buenas. Hermano, Pablo está diciendo, la palabra de Señor nos está afirmando que hay cosas buenas en este mundo. No estamos hablando de pecado, no estamos hablando de cosas negativas. Hay cosas buenas en este mundo que pueden ser distractor para un servicio fiel y consagración al Señor. Aquí estamos viendo sabiduría divina. La vida del creyente no es solamente evitar las cosas malas y perjudiciales o lo que desagrada al Señor. Aquí también estamos hablando de cosas que son buenas, legítimas, pero que terminan siendo distractoras para el caminar cristiano. Y un ejemplo de eso puede ser un matrimonio bien llevado. Eso es lo que enseña la Escritura. Por eso Pablo dice, el tiempo es corto. Es decir, como un sentido de alarma para el creyente, servir más plenamente al Señor. Y él dice, resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Hermanos, el cristiano, y el Señor sabe cómo es nuestro corazón en busca de ídolos. Ídolo significa anteponer algo antes de Dios. El cristiano puede apegarse, atesorar tanto esa relación matrimonial tan buena, podría disfrutar tanto esa bendición del matrimonio legítimo que Dios le ha permitido, pudiera enamorarse tanto de la cosa que está disfrutando, que eso se convierte en un ídolo ante el Señor. Su amor por el Señor comienza a mermar. Es más, comienza a ser más condicional, ya que disfruto tanto de mi estado matrimonial que en el momento que yo veo algo que lo amenazara, ya mi fidelidad, adoración, no es tan intensa como antes. Se vuelve entonces algo muy condicional. Mientras mi esposa siga a mi lado, yo estaré sirviendo al Señor. Aquí entonces nos está diciendo Pablo que hay cosas buenas en este mundo que pueden ser distractores del buen servicio al Señor. Aquí debemos incluir, hermanos, no solo el buen matrimonio, incluye todo aspecto bueno de la vida. Aquellos creyentes, por ejemplo, que viven de una posición económica, vamos a decirle, estable u holgada, aquellos que pueden disfrutar cosas legítimas, que nos permite disfrutar el dinero, deben tener mucho cuidado. Pablo nos está llamando a que debemos tener cuidado de disfrutar todas las cosas con moderación, porque fácilmente se vuelven obstáculos para la carrera cristiana. Debemos darle la connotación verdadera que esas cosas buenas tienen. Como dijo Pablo al final del versículo 31, la apariencia de este mundo se pasa. Tienen un carácter pasajero. Debemos disfrutarlo con moderación y con sobriedad. Debemos tener cuidado de que entorpezcan nuestra piedad. El Señor sabe que es muy fácil que nuestro corazón lo desprecie por el amor a estas cosas. Este tipo de cosas, bendiciones buenas, obviamente, bendiciones en el mundo, como un buen matrimonio, como una buena estabilidad económica, como muchas cosas que nosotros podemos apreciar buenas, tienen la tendencia, si no tenemos cuidado, de distraer nuestra mente de las cosas celestiales. Y hay un momento que, ¿y para qué vaya a querer que venga Cristo si ya yo tengo el paraíso? No sé si me estoy explicando, ¿no? Hay un momento en que ya no tenemos anhelos celestiales. Las cosas buenas en este mundo nos distraen
de anhelar la venida de Cristo. Por eso, yo sé que es jugando, ¿no? Pero este tipo de juego tiene eso como fundamento. Ay, sí, que venga el Señor, pero después que me case. Ay, sí, que venga el Señor, pero después que tenga mis hijos. A los que tenemos hijos, que venga el Señor, pero cuando yo los vea graduados, cuando yo los vea, cuando yo vea a mis nietos, así que venga el Señor. Yo sé que algunos hermanos lo dicen en broma o jugando, o como un anhelo, ¿verdad? Ese buen deseo de ver a nuestros hijos graduados, o verme casado, o esto o lo otro. Pero cuídese de que a veces estos anhelos legítimos son realmente distractores de una mente celestial. De una mente que ha olvidado que Cristo, su segunda venida, es algo que nosotros anhelamos y que precisamente es quien va a cambiar este mundo. Y nosotros a veces creemos o nos apegamos tanto a estas cosas del mundo que nos distraen de eso. Entonces hemos visto la tercera ventaja. ¿Cuál es la tercera ventaja de estar soltero? Menos distracción del mundo. Cuarta ventaja, versículo 32, ve al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuál es el cuarto beneficio o ventaja que nos dice la Escritura de la soltería? Si el tercero era menos distracción del mundo, en el cuarto es menos cuidado del mundo. Pablo dice que ese cuidado es preocupación. Significa, ¿verdad? El sentido común los afirma que para un hombre casado, para una mujer casada, el cuidado primario debe ser agradar a su cónyuge. Hay un orden de prioridades simplemente en el estado en el cual nos encontramos. Si soy casado, por supuesto que yo debo preocuparme de proveer para la familia. Igual la esposa. Pero Pablo está diciendo que el soltero no tiene esa preocupación. No se trata, hermanos, de que alguno es más espiritual que el otro. Como que si el soltero, involucrándose en cosas del reino, es más espiritual que el casado que tiene que ocuparse de cosas del mundo, hablando de que tener que ir a trabajar, tener que asegurar el sustento, ¿verdad? Hay una actividad, hay una conferencia de cómo ser mejor cristiano, es de lunes a miércoles, pero de lunes a miércoles tengo que ir a trabajar, por ejemplo, si no estoy dedicado a la obra del Señor completo. Significa que entonces yo soy mundano, mientras el hermano soltero o que no tiene esa preocupación puede dedicar ese tiempo, él es más espiritual que yo. ¿Eso debe ser así, hermano? No, es simplemente cuestión de prioridad. El Señor le ha permitido a él estar en una clase, en un evento, donde puede disponer de su tiempo, mientras que el casado, el que tiene esposa, el que tiene hijos, realmente no tiene mucha disponibilidad de su tiempo. Todos sabemos que mejor lo dedico a ganar dinero, porque va a hacer falta. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Menos cuidado del mundo. Hay ejemplos buenos en la historia de la iglesia con respecto a la soltería. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que es uno de los mejores ejemplos. Todos los viajes misioneros, los riegos, todas las cosas que pudo hacer el apóstol Pablo, no hubiese sido posible si él estuviera con esposa y con hijos, ¿no creen? De forma que él invirtió su soltería de buena manera. Aunque algunos sugieren que probablemente él era viudo. Pero si tienes hijos pequeños, Pablo no pudiera hacer eso. Un ejemplo negativo fue la época de los puritanos.
Digo negativo en ese aspecto. Algunos puritanos que fueron precursores del gran avivamiento, ese periodo de la iglesia que trajo tanta riqueza espiritual. Algunos, por ejemplo, de Inglaterra, hacían viajes evangelísticos para las nuevas colonias, que era Estados Unidos. En aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1800, 1700, no había aviones. Por lo tanto, se viajaba en barco. Y hacer la actividad evangelística o estar predicando, hacía que, bueno, me despedí de mi esposa hoy, voy a hacer un trabajo misionero que el Señor me llamó, ¿verdad? Tú sabes que yo soy predicador. Y tardaban 6 meses fuera de casa. Algunos aceptaron tantos compromisos, ¿verdad? Como el ejemplo de Whitfield, Wesley, otros que a veces regresaban a su casa y sus hijos estaban muertos, porque se habían enfermado, no tuvieron para ayudar a su familia. Algunos inclusive enterraron y se volvieron a ir. Un ejemplo de que alguien no podía, como estos hombres, por más que fueron bien usados, ese tipo de historias manchan su buen labor en el Señor. Y están en la historia, el Señor probablemente nos lo deja para que entendamos. El casado tiene una prioridad con su familia. El soltero tiene esa ventaja que puede invertir su tiempo. Un buen ejemplo más actual de no estar casado y utilizar sus dones para el Señor fue el escritor John Stott. Algunos que estudian teología saben de quién estoy hablando. Ese pastor, él murió en el 2011. Es un escritor prolífico, pero él no se casó. Y utilizó ese tiempo precisamente para servir al Señor. Otro ejemplo que da dolor es el de William Carey. Si saben algunos saben de quién estoy hablando. O, bueno, si lo pronuncié mal, se escribe Carey, William Carey. Se le llama el padre de las misiones modernas. Él llevó el evangelio desde Inglaterra, lo llevó hacia la India. Y los efectos de su trabajo en la India repercuten hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué pasó con William Carey y su familia? Fueron tanto el trabajo económico y las condiciones tan malas en las que sometió a su familia a vivir por su anhelo de misionero, que su primer hijo a los 2 años murió de enfermedad, su segundo hijo a los 5 años de disentería, él se enfermó de malaria, su esposa al ver tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta escasez, tanto problema, terminó demente, perdió la razón. Nosotros, William Carey, él fue el que influenció a Hudson Taylor, a Adoniram Hudson, o sea, algo que nosotros como creyentes admiramos. Sí, pero la familia la dejaron mal. Es un dolor, es una mancha para esos buenos cristianos que fueron. Pablo nos está diciendo aquí entonces, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El soltero de las cosas del Señor. El casado tendrá límites, el soltero no tiene esos límites. En una iglesia madura, hermanos, hay lugar para cualquiera de los dos estados. No se hace todo para solo los casados y no se hace todo solo para los solteros. En una iglesia madura entienden que son dones del Señor. El tiempo se está yendo, vamos al quinto y último para unas conclusiones y unas aplicaciones importantes. La quinta ventaja o bendición de la soltería es tener menos dependencia de otras personas. Versículos 39 y 40. La mujer casada que dice está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que lo haga en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la otra ventaja con respecto a estar casado o estar soltero, hermano? Una mentira que se creen muchos solteros.
El hombre casado no es libre y la mujer casada tampoco es libre. Y si soltero o estando bajo la autoridad de tu familia, de tu padre o de tu madre, ¿verdad? Tú necesitas reportar qué vas a hacer, qué estás haciendo a aquellos donde tú vives en el matrimonio también. Los que estamos casados sabemos que no puedes hacer o deshacer a menos que seas irresponsable y desconsiderado, por supuesto. Y el dinero me lo gasté y, bueno, él sabe que si respondes hay un gran problema matrimonial. ¿Y dónde estás? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mañana? Siempre, no, yo soy un hombre y yo hago lo que yo quiera. Mentira. Sea honesto. Bueno, si usted quiere llevar un buen matrimonio, la fiesta en paz, usted sabe que tiene que reportarse. ¿Y cuál es la quinta ventaja entonces que tiene el soltero? Menos dependencia de otras personas. Menos dependencia. Tiene mayor libertad. Con esto, hermanos, vamos a ir concluyendo que Cristo, nuestro Rey, ha dado dones a su iglesia. El matrimonio es un don, como lo enseña la Biblia, pero la soltería también lo es. Debe ser aprovechado para la edificación del creyente, para que su verdad llegue a todo tipo de personas. Algunos, lamentablemente, nos vamos a encerrar en círculos de, no, tú no eres casada, vete para allá. Tú no eres casado, no, aquí estamos solo las familias casadas. Eso es una actitud inmadura de la iglesia, de una iglesia, ¿no? Que el Señor nos guarde. Los solteros nos unimos, ustedes vayan para el lado de los casados. En ciertas reuniones de unos solteros de nuestra iglesia, alguien me dijo, pastor, ahí los que están se reúnen puros solteros porque ellos están viendo con quién se cuadran. Yo le dije, no creo que esté pasando eso. ¿Verdad que no? No debería estar pasando eso. Si algo les ayudaría a unos solteros con anhelo de matrimonio es relacionarse con matrimonios. Precisamente, para matrimonios adecuados, para que le enseñen y les den verdaderas herramientas de lo que deben buscar. Sin embargo, hermanos, como les dije, hay ventajas. La soltería también es un don. Así que los hermanos o hermanas de nuestra iglesia que se encuentren en estado de soltería no son menos, no son raros, no tienen por qué estar desesperados. Una señal de inmadurez es tener la actitud de casamentero, casar a los hermanos. ¿Y tú para cuándo? Y tú, hermano, no haga eso. Tú no sabes, perdón, ya tú sabes con respecto a que ese hermano o hermana está en un estado de soltería porque Dios se lo ha dado. Es un don divino. No puedes hacerles comentarios como que pobre desgracia la que te tocó en la vida, cuando es el Señor mismo el que le está poniendo en ese lugar. Debe dejar de ser imprudente. Y una persona, un hermano o una hermana, no necesita del matrimonio para ser pleno en la vida. Solo necesita a Cristo. Y si es un hermano, es pleno. Y si es una hermana, está pleno. La soltería entonces es una bendición. Y algunos inclusive pudieran desear permanecer en ese estado. La Biblia enseña, si tienen el don de la continencia, deben de permanecer en este estado. ¿Cuáles son algunas razones para saber de que tengo el don de la continencia? Número uno, ¿verdad? Tratando de ayudar para que no esté calificando a la gente que se tiene que casar rápido, porque probablemente no es lo que el Señor tiene para esa persona, ni lo que esa persona quiere. Número uno, una inclinación a la soltería. ¿Qué significa eso como inclinación, vocación? En la palabra del Señor hay cosas que se hablan como tener una vocación, un llamado interno. Por ejemplo, el pastorado. Pablo dice, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Y después dice los requisitos. Entonces, hay personas
que no tienen la inclinación para el matrimonio, no tienen esa vocación. Obviamente es probable que tengan el don de la continencia, o mejor dicho, deben procurar o permanecer en el estado de soltería, entendiendo que tienen el don de la continencia, el celibato. Esa persona puede entender que tiene el don cuando, por ejemplo, identifica que tiene bajo deseo por el matrimonio. No lo ve con ese anhelo que lo ven otras personas. Nuevamente, no lo hace menos espiritual, no lo hace extraño o extraña. Simplemente, probablemente Dios le ha dado el don de la soltería y de la continencia, la abstinencia. En ese caso, esta persona no se proyecta en su futuro sirviendo al Señor con una familia, sino sirviendo al Señor con sin esos límites que tiene un casado o una casada. Ojo, en este punto de bajo deseo por el matrimonio hay que cuidarse de haber sido influenciado por la sociedad sin Cristo, que es antimatrimonio. Que por lo general por una mala experiencia o porque si no, yo tuve casa. No. Y ojo, a veces se ha escuchado hermanos o hermanas hablando de forma denigrante del matrimonio. Eso es pecado, hermano. No lo hagas. Es un don divino que Dios le ha dado a ciertas parejas. Probablemente no lo tiene. Bueno, Dios te ha dado otro don a ti. Pablo dijo, cada uno según el don que ha recibido. Ese deseo de quedarse soltero debe ser cuidarse de que es por razones egoístas. No, es que a mí no me gusta que me esté fastidiando otro. No, yo no tengo paciencia para estar calándome a este o a esta. No, déjeme soltero como estoy. Eso es una actitud egoísta. No es una... Desear la soltería debe ser única y exclusivamente para servir al Señor de forma más libre. La única forma. Por supuesto, alguien que está en constante enamoramientos no tiene el don del celibato. Es alguien que no tiene esa atracción hacia tener una persona como pareja. Número 2, dije que inclinación, una vocación interna. Número 2, capacidad. La persona que tiene el don de la continencia o el don del celibato tiene una gran capacidad para controlar el impulso sexual. Es decir, esta persona disfruta de una gran paz en el área sexual. Las luchas habituales que tienen hombres y mujeres en esa área, esta persona no lo sufre. Y si esta persona entonces disfruta de gran paz en cuanto al tema del impulso sexual, probablemente entonces tiene el don de la continencia o del celibato. Y número 3, plenitud, vocación, inclinación, capacidad y plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona, la persona que decide la soltería, se priva de ciertos deleites que trae el matrimonio. Pero esta persona tiene gozo en el Señor, que ese gozo no da lugar para vacíos emocionales ni afectación por la soledad. Esta persona ya adulta, inclusive puede tener su casa, no está afectada cuando está sola. Así que, si bien una persona casada pudiera decir, yo realmente ya yo no me veo sin mis hijos, sin mi esposo, sin mi esposa, sería muy duro para mí. Bueno, este es un estado que una persona con el don de la soltería, el don del celibato, no lo afectaría. Llenaría esos anhelos sociales de otra forma y no necesariamente con el matrimonio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, consideremos algunas cosas también al final para mostrar que somos una iglesia madura. Como cristianos, ¿verdad? Aprendiendo lo que dice la Biblia con el tema del matrimonio, la familia, los hijos, definitivamente tenemos razones para considerarlo algo muy especial, muy especial. Pero aquel que le da significado especial, es decir, Cristo,
también nos protege de darle al matrimonio un lugar inapropiado. El matrimonio no debe idolatrarse. El matrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio que nos apunta a lo más grande, que es Cristo Jesús. A través del don de la soltería también. Así que no esté mirando, ni presionando, ni humillando a alguien porque en este momento no esté en el estado del matrimonio. Sea maduro en Cristo. Y deje que este hermano o hermana disfrute su plenitud en Cristo Jesús. Es muy importante, hermanos, no presionar ni apuntar a los hombres y a las mujeres dentro de la iglesia solo para el matrimonio. Vamos a apuntar a la gente a Cristo, a la fuente de toda satisfacción verdadera. Número 3, debemos pensar en herramientas para vivir la soltería en plenitud y no solamente herramientas para escapar de ella. Así que, hermanos, podemos tener comunión. Pero, pastor, yo no tengo el don de la soltería. Yo me quiero casar de verdad. Hermano, hermana, es un anhelo legítimo. Gloria a Dios. De alguna forma, espero que el Señor te haya tratado con estos versículos de que probablemente tu insatisfacción de tu estado de soltería, tu falta de haber aprendido a vivir pleno en Cristo, probablemente sea una razón por la cual el Señor no te lo ha provisto. Pero si tienes el anhelo, es un anhelo legítimo. No eres malo o mala por desearlo, por anhelarlo. Pero ten cuidado de que se convierta en un estado de idolatría del cual el Señor no se va a agradar. Y que peor, te lleve a tomar decisiones que vas a lamentar. No tienes por qué apurarte. No tienes por qué tener los conceptos de este mundo. Que si la edad, que si esto. No, hermano. Cuando el Señor primero debe entender la plenitud en Cristo y lo que significa el matrimonio. Si es que el Señor va a permitir que te unas en matrimonio. Así que no tienes por qué y no tenemos por qué menospreciar o mirar con menos a alguien que no esté casado o estar presionándolo, humillándolo, poniéndolo en ridículo, hacer chiste de esa persona. Amén, hermano. Amén. Seamos amorosos, verdaderamente amorosos. Y si alguna persona te comparte su anhelo, bueno, conduélete con ese hermano o esa hermana y ora con él. Y no tienes por qué estar poniendo en mal en todo momento. Que el Señor nos ayude. Sé que en nuestra iglesia hay jóvenes, solteros, con el anhelo. No tienes por qué apurarte, querido hermano y querida hermana. No tienes por qué andar frustrado. Ten cuidado de tu comportamiento. Hay hermanos, es que no se puede saludar al hermano porque ya inmediatamente cree que le estoy coqueteando. No se puede tener una comunión contigo en hermandad sin que tú inmediatamente tengas que ya. Y no le gustaría pensar. Una hermana no se te puede acercar, un hermano no se te puede acercar porque ya estás inmediatamente de enamorado, de enamorada. Trata de mantener una comunión cristiana y el Señor en su tiempo te permitirá, si es necesario, cubrir ese anhelo. Amén. Que el Señor nos ayude, el tiempo se nos fue. Esperemos que el Espíritu Santo aplique según nuestras necesidades. Señor, gracias. Te damos por tu bondad. Permítenos, Señor, disfrutar la plenitud en Cristo Jesús. Tu palabra dice que todo lo necesario nos ha sido dado por tu divino poder. Señor, ayúdanos a experimentar eso. Eso nos lo das en Cristo. No nos los das solo en la soltería, no nos los das en el matrimonio, no nos los das con los hijos o con la familia, nos los das en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender y vivir eso. En Cristo Jesús. Amén.